Hola familia bonita, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy vamos a comenzar este vlog en el baño porque acabo de salir de bañarme y también porque les quiero mostrar esta crema que en el video anterior me estuvieron preguntando por ella. Esta es la crema que yo utilizo en mi cara y también en mi cuerpo, como ya les he mencionado anteriormente. Esta crema no es especialmente para la cara, sino que es para el cuerpo, pero yo también la uso en la cara porque la piel de mi cara es súper seca, entonces esta crema es bastante, ¿cómo se dice?, espesa y me hidrata la piel muchísimo, especialmente durante este tiempo cuando hace bastante frío. Así que sí, esta es de Eucerin. Esta crema yo llevo muchísimo tiempo utilizándola y me encanta. Y bueno, pues les quería mostrar eso y ahorita vamos a ir a abrir mi regalo de San Valentín que está ahí abajo en la cocina y también vamos a ir a cocinar. No vamos a cocinar mucho, solo vamos a hacer unas habichuelas con champiñones. Como pudieron ver en el vlog anterior, fuimos a un barbecue y hubo mucha comida, mucha carne, así que trajimos costillas, no sé cómo se llama la otra carne, pero tenemos un montón de carne, así que solo voy oh my god, ¿qué me pasa el día de hoy? Por eso solo voy a hacer las habichuelas, porque ya tenemos carne. Y como hoy fue día de limpieza, por eso es que miren, tengo ropa, tengo toda la ropa de cama también ahí tirada, así que tengo que hacer la cama, tengo que doblar ropa. Pero eso lo voy a hacer después de cenar. Entonces, después de cenar me voy a poner a hacer esto y después les voy a mostrar las otras cositas que quiero mostrarles. Vengo a traer a Belle, que ha estado aquí con su papá. Miren, qué pobrecita, que me la tenía abandonadita, que estaba encerrada aquí con el papá todo el día porque mami ha estado limpiando y como ella es tremendita y no deja limpiar a la mamá. Ahora sí, vamos a cocinar con mi chefcita preciosita. Les cuento que Belle anda oliendo a barbacoa, a salsa barbecue, porque... Vamos, mi amor. Let's go, baby. Come on, muñequita. Are you gonna go cook with mommy? Vamos. Lo que les estaba contando es que, espérenme, es que Belle se está haciendo la difícil otra vez. Como les iba diciendo, Belle anda oliendo a barbecue porque ayer en lo que estaban asando la carne y haciendo todo lo que tiene que ver con la barbacoa, y andaba ahí de metiche buscando no sé qué. Entonces el pelito de ella absorbió todo ese humo, así que anda bien olorosa. Aunque le pasé así un pañito mojado, no se le quita, así que la voy a tener que bañar la otra semana cuando se quite este frío, porque les cuento que ayer y hoy ha estado haciendo un frío terrible. Les cuento que no estoy segura si yo ya les compartí esta receta por aquí en el canal de vlogs o solo fue en el canal principal, así que como no me acuerdo, se los voy a compartir ahorita. Y bueno, para esto lo único que necesitamos son habichuelas y champiñones, y lo que voy a hacer es primero lavar las habichuelas y los champiñones con mi mezcla de agua con vinagre. No sé si se dice, sí, ¿verdad? Bueno, lo que tengo aquí es una mezcla de vinagre con agua. Primero mojo con agua las frutas y las verduras y ya luego les echo esto. La mezcla que pasó aquí, la mezcla que pasó aquí, la mezcla que tengo aquí. Y ya después lo dejo como por un minuto y ya después lo vuelvo a lavar con agua y listísimo. Y una vez las habichuelas están bien lavaditas, lo que hago es cortarlas en pedacitos. Miren, lo que hago es primero cortarle las esquinitas de los dos lados y este es el tamaño en el que las corto. Simple y sencillito. Una vez hemos partido nuestras habichuelas, ahora las vamos a cubrir con algo de agua, no mucha. Miren, esto es suficiente. Y las vamos a llevar a la estufa. Las voy a poner en esta que está más grande porque necesito que se me cocinen rápido. Aunque a mi esposo no le gusta que yo use esta porque dice que luego voy a terminar quemando las cosas. Porque miren, esta es la más grande y estas son pequeñitas. Pero como a mí me encanta, no tengo paciencia y ahorita es lo único que estoy haciendo, así que necesito que eso se me cocine rápido. Y les cuento que la batería se me está muriendo, así que voy a ir a cambiarla para que abramos mi regalito. ¿Están listas? Ok, aquí vamos. Miren, ya nada más le moví la cosa esta. Ok. Necesito que me dejen en los comentarios ahorita. Denle pausa a este video y necesito que me digan qué creen que es lo que es. Por favor. Ok, ¿ya lo hicieron? Aquí vamos. Lo
tengo al revés. Pero miren. Es esta cosa. Oh my god, esta cosa pesa. Espérenme, necesito poner la cámara porque esto pesa, no lo puedo agarrar solo con una mano. Ok, aquí vamos. Era broma, no es mi regalo de San Valentín. Bueno, que podríamos decir que es el regalo de San Valentín para mi esposo. Es una maquinita para hacer tortillas. Oh, pero esta vaina pesa, Dios mío. Y oh my god, yo se la pedí el otro día para ponerme a hacer tortillas, porque yo no puedo hacer tortillas a mano. Así que le pedí esta maquinita, miren, está súper chévere para hacer tortillas. Wait, amor, where's the other thing? The other part. Oh, no, it's here. Aquí está la otra parte. Entonces, miren, aquí nos vamos a poner a hacer tortillas. Estoy súper emocionada y feliz por hacer tortillas. Porque tengo tiempos de no... Bueno, años y años de no hacer tortillas. Así que nos vamos a poner a hacer tortillas. En lo que las habichuelas se están cocinando, yo ya partí los champiñones. Miren, partí un montón porque estos champiñones los tengo desde la semana pasada y no quiero que se me arruinen. Y también aquí tengo cebolla y ajo, solo que cubrí todo con los champiñones. Entonces las habichuelas ya casi están listas, así que manos a la obra. Ahora vamos a poner a calentar un poquito de aceite en una freidera y vamos a sofreír el champiñón, la cebolla y el ajo. Y las habichuelas las pongo en ese colador y ahí les dejo que se escurran para que no queden como empapadas de agua. Y ahora lo que vamos a hacer es sofreír muy bien la cebolla con el champiñón y el ajo. Y luego le vamos a agregar las habichuelas. Esta receta es bien fácil y es bien riquísima. Toda esta fue la carne que trajimos de ayer. Miren, tenemos bastante. Hay costillas, hay meatloaf, esto no me acuerdo cómo se llama. Quedó bien rico, solo que yo no comí mucho porque ya no podía comer más. Trajimos unas salchichas y uno de los sándwichitos que yo tanto amé. Yo de verdad que wow, esos sándwichitos estaban súper deliciosos. Así que voy a ver ahorita qué es lo que caliento. Yo pues obviamente para mí el sándwichito y las costillas, porque yo amo las costillas con locura. Y bueno, eso es lo único que vamos a comer, solo carne y las habichuelas. Y una vez los champiñones y la cebolla y el ajo se han como puesto así de esta manera, o sea que ya está, se ve que están blanditos, le agregamos las habichuelas y listo, miren. Esto es todo. Yo le agrego un poquito de sal y también un poquito de pimienta negra. Y eso es todo, nada más. Y esto queda riquísimo. Tienen que probarlo. Y lo volví a hacer de nuevo. Les cuento que me volví a maquillar sin bañarme, pero les quería mostrar mi cabello. Miren que me gusta cómo se me ve. Se me mira súper bonito, suave, manejable y no me le he hecho nada. Y ayer me lo lavé, me lo dejé secar, o sea, la rutina normal, ¿no? Y así me amaneció hoy. Me encanta, se me siente súper suavecito y se me ve bastante brillante. Y como pueden ver, miren, o sea, me le paso las manos y mis dedos se deslizan. ¡Ay, qué emoción! Es más, ahorita estoy a punto de grabarles la rutina de cabello y también un nuevo tratamiento, que es el de la manteca de cacao. Bueno, no de grabarles porque ya todo el proceso ya se los grabé. Ahora voy a hacer como la introducción y hablarles sobre lo que hago y todo eso. Y pero ahorita voy a bañarme. Porque como les digo, resulta que, como les dije, resulta que me hice el maquillaje y no me he bañado. Pero es que la verdad está haciendo un frío bien hijo de su madre afuera. Así que en verdad no tengo ganas de bañarme. Pero no me gusta andar así como arreglada sin bañarme. Es como que no, pues, no se puede. Entonces voy a bañarme ahorita. Y anoche les cuento que no terminé de compartirles y de grabarles todo lo que quería porque me agarró la tarde y luego me entró un gran frío y bueno, un solo desorden. Así que hoy les vamos a abrir un paquetito. Les voy a mostrar otras cositas y estoy viendo, miren, no está lloviendo, pero sí está nublado. Estoy viendo si vamos a ir a hacer fotos y si vamos a hacer fotos solo va a ser aquí en el lugar donde nosotros vivimos.
No quiero ir a ningún lado porque tengo demasiado frío. Y aparte no vamos a ir a comer hoy a ningún lado tampoco. Si salimos va a ser al supermercado, porque no hemos ido al supermercado. Y después de la comedera del viernes, sí, porque es domingo, o sea, ya hasta aquí nomás, ya se llegó. Y aparte nos trajimos carnes y todo eso, entonces nos tenemos que esperar ya hasta el otro fin de semana para ir a comer algo. Es más, yo creo que para San Valentín no vamos a salir tampoco. Una porque creo que va a estar bastante frío siempre y cae un día de semana, así que no sé todavía. Yo no tengo planes para el día de San Valentín. Qué triste mi caso. Creo que cuando vean este vlog va a ser para el día de San Valentín, así que bueno, para que vean, para que ya sepan que no tengo planes hoy domingo y no tengo planes para el día de San Valentín. Pero bueno, voy a bañarme, voy a plancharme el cabello también. Me lo voy a pasar la plancha porque como pueden ver lo ando así bien bonito. Pero nada más quiero que se me vea así, o sea, lisito. Entonces bueno, hoy sí, las dejo. Primero que nada quiero mostrarles el desorden que me tengo. Miren esta montaña de ropa. Ay, no puedo. Ok, la casa está limpia, pero hay bueno, yo me tengo este desorden aquí en el cuarto porque estaba grabando. Luces por aquí, luces por allá, mi ropa tirada por allá. Y bueno, un solo desorden. Ok, ahora sí. Miren quién apareció. La loquita. Que cuando yo grabo, mi esposo la mantiene en su oficina. Porque si no, no me deja. Es muy tremenda. Miren, aquí está. Mírenla. ¿Qué les digo? Te amo. No. Ay, cosita. Ya era difícil cuando mamá tiene esa cámara enfrente de ella. Baby, decirle hola. Mira la cámara. Ok. No te enojada. Se enoja conmigo. Como que cuando pasa encerrada en el cuarto con mi esposo, me da como un poquito de actitud de así como que me dejaste encerrada, mami. Ahorita les voy a mostrar las cositas que les iba a mostrar anoche. Y creo que vamos a finalizar el vlog porque les cuento que no voy a ir a hacerme fotos ya que está bien frío afuera. Y hoy me vino la menstruación. No me siento mal, pero tampoco me siento así como que como para ir a hacer fotos, ¿saben? Puedo estar grabando y cocinando y haciendo cosas, pero no así como que para entaconarme, irme a poner en la pose ahí, como que no. Entonces voy a apagar estas luces, o será que las dejo, no sé, porque como está súper nublado afuera, está casi oscuro, pues. Entonces eso normalmente es una ventaja cuando se toma fotos, sabiéndolas tomar a cualquier hora. O sea, cuando está nublado, a cualquier hora del día uno puede tomar fotos, pero tal vez sí la hacemos mañana porque dice que mañana va a estar menos frío que hoy, entonces vamos a ver. Y también hoy es día familiar, los domingos yo hablo con mi hermana y con mis sobrinitas, entonces trato de terminar todo temprano para ya en la noche pues ya estar libre. Entonces vamos a abrir un paquetito y les voy a mostrar dos cositas más. Lo primero que les quiero mostrar es este álbum que Google me dio la opción de hacerlo. Bel, deje de molestar, mi amor. Miren, esa vela es tremenda. Ya vieron, ¿ven por qué no la mantengo aquí cuando grabo? Lo que les quiero enseñar es que miren, aquí dice La Bella y la Bestia. O sea, supuestamente yo soy la Bella, después de la Bestia. Y Belle es Belle, porque Belle es el nombre de la princesa de la Bella, pero en inglés. Y me encantó, puse de portada esta foto porque me encantó. Es como un pequeño álbum. Y pues puse más que todo las fotos en donde estoy con Belle. Miren. Y esta porque cuando yo hice este outfit, yo me inspiré en la Bella, en su vestido amarillo y en la rosa roja. Entonces por eso puse. Y como la temática supuestamente es de... esta fue la primera foto que me tomé con Belle. Y esta es una foto familiar. Ustedes saben que yo con mi esposo... Espérenme. Ay. Ok, quería enfocarla, pero no me está dejando. Ustedes saben que yo y mi esposo y Belle tenemos poquitas fotos juntos, porque es como un martirio tomarnos fotos juntos. Y aquí estoy yo. Y miren, allá está Belle. Ay, chiquitita. Y también esta es una foto cuando yo me puse mi traje de unicornio y tenía a Belle. Aquí fue para mi cumpleaños el año pasado, que sale Belle también. Y esta foto me encanta porque a Belle solo se le mira la cabecita, miren, aquí está. Y esta es otra foto con Belle que me encanta también. Bueno, casi solo van a ver... y agregué estas donde dice, espérame,
Aquí dice I love you so much. Y aquí fue cuando llegamos al 1.000.000. Y también agregué esta foto con mis sobrinitas, que fue cuando vinieron a visitarme, que ya se las voy a presentar en persona en unos meses. Y aquí estoy con Belle otra vez. Y ya casi se termina. Aquí fue cuando me llegó mi placa. Y esta foto la amo de Belle porque parece un peluchito de verdad. Miren, qué linda. Y aquí tenemos las fotos que me tomó el fotógrafo en Honduras, que me encantaron esas fotos también. Y otra foto con Belle, también puse esa foto. Esta foto fue una de las primeras cuando me acababa de cortar el pelo. Miren qué cortito lo tenía, nada más por aquí. Solo que obviamente aquí enfrente se ve largo porque es el corte, pero en realidad lo nada así de cortito. Y ya por último esta otra fotito. Bueno, esto era lo que les quería mostrar. Un pequeño álbum. Yo no tengo álbumes de fotos. Normalmente todas mis fotos están... Ni fotos así en la pared, nada. Me gustaría hacer algo en un futuro. Pero como casi siempre soy yo la que me paso tomando fotos. Pero quiero empezar a tomarme más fotos con mi esposo y con Belle. Para hacer así más álbumes y tal vez hacer algo bonito en la pared. Entonces, sí, como les digo, normalmente todas mis fotos están en la computadora y en Instagram. Así que sí, me encantó esto. Y cuando vaya a Canadá a visitar a mi hermana, les voy a enseñar mis fotos que tiene mi hermana cuando yo estaba más jovencita. Creo que tenía como que 14, 15 años. Y cuando estaba chiquita también. No bebecita, porque de fotos de bebé yo no tengo. Ni de fotos hace cuando tenía 5 años. Creo que tal vez de 6. De 6 para arriba. Pero así de chiquita bebé, no chiquita bebé, ¿qué es eso? No tengo ninguna foto. Las fotos que había, pues, según tengo entendido, mi mamá las dejó arruinar y no las cuidó y se pusieron feas y pues las terminó tirando. Así que sí, no tengo nada de esas fotos, así que nunca me van a ver cuando era una bebé. Pero era bien linda. Broma. Me voy a quedar con eso. Según mi mamá, pues era linda. Vamos a ver lo que nos vino. Nos vino otro paquetito de Pixi. Y también les voy a mostrar todititas las pestañas que mi esposo me compró. Y ya les cuento la historia de las pestañas, O se las cuento ahorita. Bueno, se las voy a contar ahorita. Ok, la historia de las pestañas va así. ¿Se acuerdan que yo las fui a buscar con ustedes, verdad? Y no las encontré. Luego volví a ir una próxima semana y tampoco las encontré. Entonces después volví a ir con mi esposo y tampoco las encontré. Y me dijo mi esposo, ¿y tú por qué andas buscando tanta pestaña? Y luego, es que estas son las pestañas que estoy usando ahorita y son las que me gustan. Y en este Sally de aquí es el único en donde las tienen. No las tienen, porque en el supermercado, en Walmart, venden la marca de las pestañas, pero no tienen ese modelo que yo ando buscando. Y en el Sally de aquí solo hay uno. Era el único, pero no tenían el paquete de Hello, what are you carrying? Belle con mi chancla. Oh my god, what is she doing? Hi, I knew it. Ven que les digo, Belle es una rebelde. Entonces él me dijo, no, pues te las voy a buscar en internet. Y yo le dije, ok, pues gracias. Y pues ya les voy a mostrar todo lo que me encargó. Y miren todas las pestañas que me compró. Ay, cómo no amarlo, ¿verdad? Según yo solo me iba a comprar un paquete, pero no, me compró 8. Entonces me dijo, vaya, para que no joda más. No es broma. Me compró todo eso porque él sabe que yo ando enamorada de esas pestañas y tanto que las ando buscando, ¿verdad? Entonces me dijo, para que no busque más, aquí tiene. Este es mi regalo de San Valentín. No es broma. Ninguno de estas cosas que les ando mostrando es mi regalo de San Valentín, hombre. Ok, miren, esta tremenda anda comiéndome la cosa esta. No me la dejan en paz. ¿Ven por qué les digo que no la puedo tener aquí cuando yo estoy grabando? Porque ella no puede, ella siempre tiene que estar agarrando algo. Miren, me está arruinando mi canastita. Miren qué bonita está esta caja. Pixi siempre manda cajas así bien bonitas. Y vamos a ver qué viene. ¿Será que lo abrí al revés? No. Oh no. Miren, sombras. Están bien bonitas. Y estas creo que son broches porque ya lo vi en... Uy, esta cosa está bien así, ¿cómo se dice? Espérenme, déjenme la abro. Me gusta porque está de muy buena calidad. Oh, se cierra y se abre. Y yo la intenté abrir de la manera incorrecta. Miren, son 3 brochitas.
Estas hay que probarlas. Y vienen dos sombras que traen. Esta trae puro sombras de brillo y esta trae unas cuantas mate y en su mayoría son de brillo. Bueno, cositas nuevas para probar de Pixi. Pixi siempre me está mandando sus paquetitos y ellos me encantan todos los productos. Las sombras de ellos creo que yo no las he utilizado todavía. Siempre utilizo más que todo las cositas para la cara, que es lo que me encanta. Pero bueno, gracias Pixi, miren qué bonita está la cajita. Está preciosa. Ok, familia bonita, resulta que hoy no subí video. No porque no quiera, no porque no tenga video, sí tengo. Lo que pasa es que no me dio tiempo de editar el video, el vlog anterior. Pero voy a mandar saluditos del mismo video, solo que me van a disculpar si saludo a las mismas personas porque no llevaba así como el video ¿Cuándo fue que mandé los saludos? El viernes. No. Bueno, vamos a ver qué pasa. Andaba confundida yo. Pero voy a mandar saluditos y espero no saludar a las mismas personas que saludé en el video anterior. Uno de los comentarios con más me gusta en este video es de alguien que me está preguntando por la crema. Y pues bueno, ya se las mostré al principio de este video, ¿verdad? Y bueno, entonces vamos a mandar un saludito para Yari Balcázar. Ella dice que linda Bessie, chapeadita de su cara. ¿Cómo así? Chapeadita sin vello. Chapeadita, puedo entender yo como rosadita. No sé, explíqueme por favor, ¿qué significa eso? Dice Vanessa Ventura, Bessie, un saludito para ti desde República Dominicana. Besitos hasta República Dominicana. Muchos besitos y abrazos para Elena Portillo. Ella dice, mi linda Bessie, me encantan tus videos, por favor, mándame un saludito hasta El Salvador. Muchos besitos y abrazos a mis vecinas, a mis bonitas vecinas de El Salvador, ya que El Salvador es vecino con Honduras. Magdalena me dice, aprendiendo algo nuevo. Qué rico se ve eso, ya me dio un poco de hambre. Saluditos. Me imagino que fue la receta que les compartí en ese video. Y un besito y un abrazo para Mari Morales. No puedo decir su nombre. Hermoso video, Bessie. Bendiciones. Besitos y bendiciones, mi bonita. Y hasta aquí iba a mandar más, pero no quiero como que confundir los saluditos. Así que para el próximo video voy a esperar hasta que se publique este video para no confundirme. Pero bueno, las dejo. Mil gracias por verme, por estar aquí conmigo, por acompañarme siempre en mis vlogs. Yo les mando muchos besos y muchos abrazos. Por cierto, mi esposo iba a mandar los saludos, pero dice que no se ha bañado, así que no quiere. Me dio risa cuando se bañe. Dijo que cuando se bañara iba a mandar saludos y así como que no te he bañado ese cochino. Y yo ya voy a ir a hacer cena. Voy yo a ordenar mi desorden primero, luego a hacer cena y a removerme el maquillaje. Este labial me anda secando los labios, así que me lo voy a quitar. No sé, yo creo que también ha de ser el clima. No sé si es el labial o es el clima o mis labios, no sé qué está pasando, porque como está tan frío afuera puede ser que sea eso. Pero bueno, ya no vamos a entrar en otro tema porque si no yo nunca me voy, nunca me despido. Soy de esas que se despide 1.000.000 de veces. Ahora sí, las dejo, les mando muchos besitos y muchos abrazos y los veo en el próximo video.